Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un médico que ha trabajado en los Andes, en la costa del Pacífico de Ecuador, en la Amazonía y en momentos muy críticos y en lugares muy pobres, junto al Ministerio de Salud y al Seguro Social Campesino y de manera privada con 14 comunidades indígenas y con 10 áreas protegidas, en 10 áreas protegidas de este país. Hoy les voy a hablar sobre esto que, aunque usted no lo crea, es la antesala, no hay nada que hacer, a una tercera guerra mundial que se va a originar en Ucrania, o ya se originó en Ucrania, y que se va a propagar fundamentalmente por los países escandinavos, luego de que que Finlandia y que Suecia han decidido dejar la neutralidad y pasar a ser parte de la OTAN. La guerra de Ucrania se produce porque la OTAN, que organizan la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que originalmente eran solamente 12 países, fundada en 1949, en este momento tiene ya 32 países. Y la OTAN se ha convertido en una amenaza no solamente para todos los países del mundo, sino una grave amenaza para la Federación de Rusia. Recordemos que la OTAN hizo la primera guerra de Irak en los tiempos del presidente Bush. Luego hizo la segunda guerra contra Irak, inclusive utilizando noticias falsas, informes falsos de que Irak tenía bombas atómicas, armas químicas, y con esa justificación atacó a Irak. En tercer lugar, tenemos que la OTAN atacó Libia para matar, para destituir al presidente Gaddafi. Luego, con la justificación de lo que fueron el bombardeo de las Torres Gemelas, el ataque a las Torres Gemelas, atacó a Afganistán, porque ahí se decía que estaba escondido Bin Laden. Y luego empezó ahí la denominada guerra al narcoterrorismo, porque Afganistán es un territorio de una ex colonia británica que se convirtió durante la guerra del opio en el gran productor de opio. Recordemos que el opio es una planta originaria de Quito, de Sudamérica, y que fue llevada por los ingleses a India, a Afganistán, y que era la principal fuente de ingresos económicos de la corona británica desde el siglo XIX, cuando lograron que China comprara opio mediante 2 guerras, forzaron a la compra de opio. El primer estado narcotraficante, el primer narcoestado, el primer narcoimperio del mundo fue Inglaterra. Y en la segunda guerra, de las guerras del opio, Estados Unidos actuó en alianza con Dinamarca, con Holanda, con Francia, para atacar a China y obligarle a seguir comprando opio. Luego atacó a Siria, y las malas actividades y las malas acciones, el mal reparto y el mal uso de los armamentos creó todo esto que son los grupos terroristas de Al-Qaeda y el Estado Islámico, que se convirtieron finalmente en los terribles enemigos de los mismos Estados Unidos y, por supuesto, también de la Federación de Rusia. La Federación de Rusia entonces
decide frenar esta expansión militar de la OTAN en Siria, para lo cual apoya al gobierno de Al-Assad, al gobierno de Siria, y logra frenar la expansión de la OTAN y logra frenar al Estado Islámico y demostrar el gran poderío militar de Rusia. En este momento, Rusia ataca a Ucrania, que es un país que tiene su misma raza. Recordemos que los rusos, los bielorrusos, los ucranianos, los de las repúblicas del Báltico son vikingos, escandinavos, que migraron desde la península escandinava, desde Noruega, desde Suecia, especialmente desde Suecia, hacia el territorio de Rusia y fundaron el Rus de Kiev y el Rus de Novgorod. Novgorod es un pequeño pueblito que está al ladito de Moscú, es decir, fundaron Moscú y fundaron Kiev. Estos vikingos, estos eslavos, se dedicaron al tráfico de esclavos y al tráfico de pieles, que las iban a vender principalmente en Constantinopla, donde llegaron a ser la guardia del emperador de Constantinopla. De ese origen común nacen Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Se llaman los Rus. Cada cual tiene un idioma modificado del ruso, pero en el caso de Ucrania, la mitad del territorio, lo que se llama el Don del Oeste, fue ocupado básicamente por los Habsburgo, que también controlaban España, controlaban Alemania, y se le llamaba a Ucrania la Galicia del Cárpatos, como Galicia en España, y la parte del este, del oriente, en cambio estaba ocupada por los cosacos, y los cosacos fueron la guardia principal y la creadora del Imperio Ruso. Los cosacos fueron los que le ayudaron a Pedro el Grande y a Catalina la Grande a crear el Imperio Ruso. Fueron la fuerza militar de ese lugar. Y ahí, en ese lugar, se creó un estado cosaco, un estado que hablaba ruso. Lo mismo que los cosacos fueron los que derrotaron a los turcos, a los ingleses, y conquistaron Crimea. Entonces Ucrania queda dividido en dos, pero en los años 60, luego de una hambruna provocada por el idiota de Stalin, que era un demente, un dictador demente de Rusia, que mató selectivamente no solamente a los 6 millones de ucranianos, que los mató de hambre, sino que mató a 20 millones de rusos, a los que seleccionó por nombre y apellido y los mandó a los gulag a morir. Este demente dictador de Rusia creó un odio de los ucranianos a los rusos por esa gran mortandad, esa gran hambruna. En compensación, Nikita Khrushchev les dejó en manos de Ucrania el territorio de Crimea y el territorio del Donbass. Y este territorio se los entrega a condición de que Ucrania sea para siempre un leal aliado de Rusia. Pero llega el año 2000, llega el fin de la Unión Soviética, y en un comienzo no había problema porque la mayor parte de los presidentes de Ucrania eran prorrusos. Pero cuando el partido neonazi logra la victoria
y nombra y consigue con Zelensky el poder, entonces comienza una guerra por Ucrania y contra los del Donbass, que ya antes de la invasión de Rusia había producido 14.000 muertes. Trataban de expulsar a los rusos del territorio del Donbass y con el pretexto de la invasión de Crimea, entonces se radicalizaron y dijeron: nos vamos a hacer aliados de la OTAN. Y en ese momento en que decidieron ser aliados de la OTAN, Rusia dijo: esto es un peligro. ¿Por qué? Porque desde la época de Napoleón y la de Hitler, Ucrania había sido el amortiguador, la frontera que impidió que Napoleón y Hitler llegaran inmediatamente a Moscú. Para llegar de Europa, de Alemania a Moscú, tenían que recorrer 1.600 kilómetros. Pero si Ucrania se pasa al lado de la OTAN, tan solo tienen que recorrer ahora el ejército de la OTAN 460 kilómetros, la distancia de Quito a Guayaquil, 8 horas, para llegar desde la frontera de Ucrania a Moscú. Y este es el peligro que ve Rusia. La alianza de la OTAN ahora tiene 32 miembros. Se le suma Finlandia y se le suma Suecia, y esto obliga a Rusia, que tiene con estos países una disputa por el Mar del Norte, porque el Mar del Norte, el Ártico, digamos, por el Ártico, por la ruta del Ártico, que es ahora la vía marítima que conecta en el menor tiempo posible la península de Kamchatka con San Petersburgo, es la zona en disputa. Y en el momento en que Finlandia y Suecia se pasaron ya esta semana a la OTAN, y la OTAN aumenta su expansión, su territorio, que es no solamente una amenaza para Rusia, también es una amenaza para China, porque la OTAN pretende que China no intervenga en el mar de la China, ni con Taiwán, ni con Hong Kong. Entonces, para China también es un problema la OTAN. Esto obliga a los chinos y a los rusos a unirse, y por supuesto, esto anuncia ya una guerra en Europa que comienza en Ucrania y que va a continuar por Finlandia, por Suecia, por Noruega, que son los países que limitan con Rusia y con los cuales tienen ahora una disputa por el Ártico. Ante esta situación, evidentemente, Europa vuelve a ser el centro de la guerra en el mundo. ¿Y por qué Europa ha sido el centro de la Primera, de la Segunda y ahora de la Tercera Guerra Mundial? Porque Europa, gracias al Imperio Español, a las carabelas, a los galeones, al dominio y a la conquista de los océanos, se convirtió en el continente más rico y poderoso del mundo. Hoy, nuevamente Europa se convierte en el centro del problema mundial, porque es el lugar donde más armas nucleares existen en este momento. Muchas gracias.